Hola, mi nombre es Andrea Pedreros, pertenezco al programa de comunicación social al curso de géneros periodísticos. Nariño, sin duda alguna, es una tierra de artistas, creadores de conceptos y de técnicas, por eso en esta oportunidad me encuentro con Leonardo Sarasti, artista, docente y pintor nariñense, con un pregrado de maestría en artes visuales egresado de la Universidad de Nariño. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias Andrea, gracias por tu invitación. Leonardo, cuéntanos cómo fue tu acercamiento al mundo del arte. Desde que era muy pequeño eh, me comencé a fascinar por el mundo del arte, viendo los paisajes de mi entorno. Nariño pues tiene una diversidad muy amplia. Eh, Antes pues en donde yo vivía pues era alejado del centro, entonces siempre me iba por las periferias a observar los paisajes. Tal vez ese fue uno de los motivos que me llevó a mí a comenzar a incursionar en estas prácticas. ¿Cómo empezaste a pintar? Bueno, como te decía Andrea, yo comencé mi parte creativa con la observación. Entonces, lo primero era observar el paisaje. Y otra cosa que me llamaba la atención en pequeño eran los videojuegos. Como en ese tiempo no se tenía acceso a estos, entonces comencé a dibujarlos, comencé a dibujar, por ejemplo, los personajes, comencé a dibujar las armas, bueno, en fin. Y yo creo que ahí comenzó todo ese proceso creativo. Todo arranca de la parte visual que se generó en ese entonces. ¿Recuerdas tu primera obra? ¿Qué era lo que expresaba? Bueno, mi primera obra fue cuando yo tenía por ahí unos 8 años más o menos. Pues no pues se puede hablar de obra como tal, pero sí sería como el inicio, por donde arrancó todo esto. Eh, Era una serie de artefactos que había construido a partir de visualizar eh, unos juegos y comencé a crear unos personajes, los cuales los comencé a caracterizar como caricatura. Entonces cada personaje tenía un elemento y bueno, ahí inició todo. Eh, Recuerdo que no los pinté porque, porque bueno, no tenía pues los recursos en ese momento, pero después los volví a ver como a los 5 años y me parecieron pues muy agradables y volví a retomar lo que era el dibujo y el dibujo simplemente. La pintura comencé ya en la universidad, casi en el último semestre de la universidad retomé lo que fue la pintura. Incursioné en la pintura creando mis propios pigmentos. Entonces, el, mi primera obra como tal fue esa que la hice ya muy cortada. No tengo registro de ello, pero sí recuerdo muy bien cómo fue. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha marcado? Bueno, tengo muchos referentes de artistas, pero hubo un artista que marcó, que se llama Francisco Goya. Sobre todo sus últimas obras, que datan más o menos de hace unos 220 años más o menos. Tenía una obra que se llamaba El Aquelarre, en el cual había unos personajes, unas señoras de avanzada edad, que estaban alrededor de un macho cabrio, eh, que parecía como si le estuviera contando historias a estas señoras. Eh, es muy lúgubre esa obra, es muy oscura, es muy densa, pero me marcó hartísimo, no sé por qué, en ese tiempo cuando la logré ver, me impactó, tuvo un impacto muy grande y comencé a investigar sobre este autor. En mis obras, una de las que más me identifico es una que se llama El inicio y el fin en un mismo sitio. Es una obra muy grande
de dimensiones muy extensas, que hace que datan pues como si fuera una explosión donde todo ha comenzado, ¿sí? Pero también donde todo culmina. Entonces es una obra muy agradable a la vista, tiene muchas texturas y siempre intento retomar aspectos de esa obra en mis obras nuevas. Bueno, cuéntanos, si tus obras pudieran hablar, ¿qué es lo que nos expresaran? Mm, bueno, para un artista lo más grandioso es que las obras tengan un impacto sobre el espectador, ¿sí? Pues para mí sería muy grato que cada espectador tenga una interpretación de las obras. No es, o sea, cada persona tiene una lectura diferente de mis obras, así que por lo general, pues para lo que yo he visto, la gente que se pronuncia alrededor de mis obras dicen que los acerca, los llama a pensar en los orígenes, ¿sí? Cada obra pues tiene algunos conceptos distintos, pero la interpretación la hace cada espectador. Entonces, por lo general es esto, ¿no? Los lleva a pensar cómo serían, digamos, el origen de la materia, el origen de las cosas, y, y buscar, ¿no? O al menos hacerse cuestionamientos de cómo sería ese momento. ¿Qué tipo de técnicas manejas dentro de tus obras de arte? Yo en la pintura, pues en el concepto amplio de lo que es la pintura, intento incursionar, sobre todo en los materiales. Ne- yo comienzo, por ejemplo, derritiendo el metal con el ácido y saco una gama de ocres con los cuales yo comienzo a trabajar. También hago algunas texturas, pero por lo general, eh, formalmente hago mis propios pigmentos. Las obras siempre son tienen simetría, son simétricas, así como los aspectos de la naturaleza. Siempre intento hacer que mis obras tengan una simetría, que un lado sea igual al otro, para que la imaginación de las personas intente hacer que esa obra se expanda. Recurro también a lo que es, por ejemplo, el mensaje de los antepasados. Eh, Siempre hay mucha simbología en mis obras, ¿no? Entonces intento recopilar la simbología ancestral, por ejemplo, de las culturas de Oriente, de las culturas escandinavas, las culturas de Mesoamérica. Entonces intento ligarlas dentro de mis obras. También se puede apreciar, eh, por ejemplo, la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza también tiene mucha simetría. Por ejemplo, las células, ¿no? El cosmos, los planetas. Siempre intento vincular estos aspectos y, por ejemplo, cómo sería visualizar, cómo el ojo humano visualizaría cosas que los hombres no han visto nunca, por ejemplo, estar en otras dimensiones, en otro planeta, digámoslo así. Eh, por ejemplo, eh, las circunferencias, los óvalos, todas esas cosas que reflejan en, que se reflejan en el cosmos. Siempre me gusta trabajar con estos aspectos. Bueno, hablemos un poco sobre la pintura Quinzañán, Tres Caminos, con la que recibe el premio del primer puesto dentro del Encuentro Internacional de Culturas Andinas. Bueno, esta pintura fue realizada con la primera gama de pigmentos que saqué a partir de quemar el metal con ácido. De verdad fue una sorpresa para mí muy grande porque había pinturas en ese encuentro de artistas pues ya reconocidos, ¿sí?
Era, en ese entonces, pues yo, fue creo que mi segunda convocatoria que había presentado y, y pues tuvo una gran aceptación pues en el público y en los curadores. Entonces, pues representa para mí creo que el inicio de todo lo que es mi carrera artística en este momento. Eso me dio pie pues para seguir creando y seguir traduciendo pues todas esas cosas que yo tenía a la pintura, ¿no? Eh, Fue tal vez uno de los momentos más felices en mi vida. Espero pues seguir cultivando estos procesos para continuar con ellos. Esa pintura habla de, del ser latino, del latinoamericano, de la identidad, ¿sí? Son tres caminos en los que yo siempre me identifico, que es el ser occidental, ¿sí? El ser latino en primera instancia y el ser ancestral, el legado ancestral en el que nosotros también tenemos parte obligatoria los artistas de poder traducir esas cosas en el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Entonces es una triada, ¿sí? También se lo puede tomar como una no identidad, ¿no? Porque son tres partes de las que nosotros podemos tomar. Por eso en la pintura se puede reflejar en una parte un solo sol, donde convergen los tres caminos, ¿sí? Es eso, más que todo, esa triada en donde yo quise eh, meterme pues en ese concepto. Y de resto pues la pintura pues es, es siempre como yo las tomo de manera simétrica, ¿sí? Todo tiene, hay unas partes que son muy calculadas, otras que son